Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estés escuchando. Bienvenidos de nuevo a otra semana al podcast de Bad Habit. Primeramente queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron en el live de la semana pasada, de hace 2 semanas mejor dicho, el 11 de abril, en donde analizamos las elecciones, los resultados de las elecciones de la segunda vuelta. Agradecer a todas las personas que compartieron, que nos vieron y que algunas personas que nos vieron después. Y si es que aún no lo has visto, también puedes verlo. Está colgado en nuestro canal de YouTube y también en nuestro Facebook. Y nada, antes de empezar con el tema de esta semana, queremos recordarte que te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, nos puedes seguir en Spotify, nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Y lo mejor de todo esto es que es gratis. Así que, por favor, nos ayuda muchísimo suscribiéndote a nuestros canales. Hace algunas semanas nos llegó una crítica al podcast que decía que hablábamos mucho popó y decidimos invitarla para hablar de... Más papá. No hablar de popó, vamos a ser un poco más serios con este tema, pero queríamos invitarla a Tati para que nos hable del Plan Colombia, porque habíamos mencionado el Plan Colombia, o más conocido como el Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado, el Plan Colombia para la Paz. Y fue además un plan hecho en conjunto con Estados Unidos que duró 15 años, si no estoy mal, y que se invirtió cerca de 10.000 millones de dólares, que creo que es la mayor cantidad de dinero que hayan dado Estados Unidos para ayuda militar, si no estoy mal. Y así que, Dati, bienvenida, preséntate con nuestra audiencia. Prometemos no hablar tanta mierda, nos vamos a mantener serios y por favor, bienvenida. Tú Hablamos solo mierda, disfrútalo. pero en la versión colombiana. Pues nada, mi nombre es Tatiana Pulido, soy colombiana. eh, no sé qué quieren saber, pregunten, es más fácil. Profesión. Ya soy ¿Y cuándo trabajadora, terminas la tesis? No mentir. todo Perdón de por ti. eso. Soy trabajadora social de formación. Tengo una maestría en estudios latinoamericanos y ahorita, efectivamente, como lo dijo José, estoy haciendo una maestría en economía del desarrollo allá en Flaxo, Ecuador, sino que pues la pandemia me devolvió a mi país. Básicamente esa soy yo en mi vida académica, algo muy resumido. Y ya. Antes de continuar, yo quiero dar un poco de contexto. Nosotros ofrecimos este capítulo, creo que desde hace, bueno, más o menos hubo las elecciones de por medio. También antes de eso hubo otras dos entrevistas. Así que bueno, lamentamos la demora. Prometemos que el siguiente capítulo del que hablemos lo vamos a cumplir en menos de 2 meses, tal vez. Y bueno, creo que este tema es bastante, o sea, bueno, pongamos en contexto el Ecuador. Hace unos meses hubo unos motines en las tres principales cárceles del país, además de otras, si mal no recuerdo, otras dos. Deja un saldo de aproximadamente 80 muertos. Si tienen el dato ahí me lo pueden corregir. La cosa es que este motín o sea, toca un poco la fibra sensible, saliendo de las elecciones también el tema del correísmo, de el momento en el que se retiró nosotros teníamos un fuerte militar de Estados Unidos en Manta, que para muchas personas opinaban que esa era la razón por la cual existía una protección, entre comillas, eh, con el tema del narcotráfico. Y se vuelve a reactivar justamente este debate sobre la seguridad y sobre cómo Estados Unidos, o sea, apoya de alguna forma al combate de la guerra contra las drogas. Yo tengo mi opinión bastante fuerte en ese sentido. Yo creo que son los consumidores más grandes del mundo y mientras siga siendo así y mientras siga siendo ilegal, pues poco o nada va a servir que nos sigan metiendo más armamento en el país. Tal vez estos millones de dólares pueden servir para cualquier otro programa un poco más práctico. Pero
Creo que comencemos igual con el contexto de Colombia. ¿En qué momento se instaura este tema del Plan Colombia y bajo qué condiciones? Bueno, digamos que es importante entender que nosotros como país siempre hemos estado un poco, un poco no, bastante subyugados a lo que es pues Estados Unidos, ¿no? Digamos que a pesar del tema de guerrillas que hemos tenido, de todos los conflictos que hemos tenido, yo siempre digo que además de que nacimos siendo países muy pobres y vueltos mierda, ¿cierto? Además nacimos en guerra, ¿no? Aquí particularmente en Colombia, pues teníamos nuestros dos grandes caudillos criollos. Hay más, pero los más representativos, los que uno siempre escucha, son Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Estos manes pues tenían ciertas diferencias, ciertas discrepancias, que si a mí me lo preguntan, yo estaría más de acuerdo con lo que dice o lo que decía Santander en su momento, no con lo que planteaba Bolívar. Sin embargo, pues nacimos después de la independencia, hay un periodo de conflicto, incluso uno de ellos muy particular, no sé si lo habían escuchado, que se llama la patria boba. Y con la patria boba, digamos que tenemos un problema en términos de que no sabíamos muy bien quién nos iba a gobernar, cómo nos iba a gobernar. Bueno, era una cosa bien particular, digamos que, insisto, nacimos siendo muy, muy pobres, todos los países de América Latina. Llegamos a un proceso de industrialización, particularmente aquí en Colombia empezó con el tema de la construcción del ferrocarril del Pacífico y bueno, algunas industrias de zapato, de banano también, bueno, producto de eso fue la masacre de las bananeras, etcétera, etcétera. Y digamos que ya llegamos a los años finales de los 50, ¿cierto? Antecitos, donde, bueno, tuvimos algo que se llamó el Bogotazo, donde matan a un líder muy representativo, pues no sé si de pronto habían escuchado el término, donde matan a este personaje, digamos que cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán, digamos que todo el mundo se alborota, se arma un mierdero porque era un líder liberal en nuestro país. Siempre, bueno, hasta más o menos los 90, habían dos partidos, los liberales y el conservador, liberal y conservador. Uno llamado coloquialmente los cachiporros, que eran los liberales, no me pregunten por qué. Y pues porque su color era rojo, entonces se asociaba con eso. Y los godos, que eran los conservadores, de ser partidos muy tradicionales. Entonces matan a este man, que es del Partido Liberal, todo el mundo se vuelve pues mierda, ¿cierto? Se alborotan, destruyen Bogotá, la gente del campo de las zonas rurales viene a pelear a Bogotá, digamos que ya existía unas guerrillas que eran las guerrillas liberales. Digamos que con este contexto, en medio de esta época del conflicto, que insisto, para mí es desde que nacimos como país, se empieza a fortalecer esa idea de pensar diferente con el Partido Comunista. El Partido Comunista, digamos que retoma un poco de fuerza y tiene influencia en la zona del Tolima, en Marquetalia, que fue pues donde nace básicamente las FARC. A partir de eso, y digamos que un poco para ponerlos como en contexto del conflicto colombiano de una manera muy, muy escueta, empieza el intervencionismo de Estados Unidos. Digamos que desde ese primer momento Estados Unidos empieza a intervenir acá en Colombia porque justo coincide con las fechas cuando empieza la Guerra Fría, ¿cierto? Y estaban en todo el tema de la creación de la Escuela de las Américas, en todo el tema del Plan Cóndor. Aquí se llamó la Alianza para el Progreso, y la Alianza para el Progreso, digamos que la lidera ya de una manera mucho más formal en términos de las relaciones internacionales, en términos de la diplomacia, John F. Kennedy. Incluso aquí tenemos, ustedes los llaman cantones, en Quito hay cantones y barrios, aquí son localidades y barrios. Hay una localidad que se llama Kennedy, precisamente porque vino este señor, y hay una historia muy particular en Colombia, y es que muchos de nuestra edad, millennials, tenemos tías, abuelas, bueno, abuelas no, mamás que se llaman Jacqueline, y ese nombre, digamos que está asociado con la esposa de John F. Kennedy, porque ella vino, además que recordemos que ha sido la primera dama que aprendió español,
para venir a países latinos como nosotros. Entonces eso fue una sensación acá en Colombia y quedó como influencia el Jacqueline para todo el mundo. Entonces mínimo en la familia de un colombiano siempre hay una Jacqueline, como mínimo. Entonces a partir de ahí uno empieza a ver el intervencionismo y esta Alianza para el Progreso, y porque les nombro esta localidad, lo que pretendía era meterse en los barrios más populares y obreros, entre comillas muy grandes, en Bogotá y en Colombia, pero pues básicamente en Bogotá, para acabar con esa semilla comunista, socialista que existía, pues también un poco alentado por lo que había pasado en Cuba, por lo que tenía su proyecto el Che Guevara y también por las guerrillas en su momento que teníamos varias guerrillas, el ELN, el EPL, las FARC, Quintín Lame, que fue una guerrilla indígena. Entonces, digamos que a partir de eso, esta Alianza para el Progreso trae dinero, no solamente en términos militares ya empieza a hablarse de dinero, sino que también trae todo un proyecto social, una porquería, porque le dice a las personas cómo construyan sus casas, cómo deben hacer sus casas, cómo deben vivir, ¿cierto? Y a partir de eso también, digamos que se plantea un intervencionismo muy fuerte. En universidades públicas, acá la universidad más grande es la Universidad Nacional, pues digamos que también se ve el intervencionismo de personas de la DEA, civiles que se infiltran en la universidad, en las diferentes marchas, porque pues de hecho antes de, digamos que de los años 50 sí se habían tenido diferentes marchas en la universidad pública y cada tanto se hacía pues marchas de conmemoración a esos líderes que habían matado en su momento. Dentro de la universidad, que es un lugar bastante grande, habían residencias universitarias, entonces lo que hacía era pues, personas literal disfrazadas de civiles de la DEA con complicidad pues de la Policía Nacional, se metían, se infiltraban en las marchas, se metían en la universidad, en los espacios donde estaban las residencias, que ya no hay dentro de la universidad, de hecho eso ya se acabó, y mataban a los estudiantes, los sacaban, o sea, era un tema bien fuerte, algo muy parecido a lo que pasó en Chile, en Argentina con la Operación Cóndor, solo que aquí tuvo un lindo nombre que fue la Alianza para el Progreso, ¿cierto? Y que digamos que su mayor proyecto era mostrar lo que se había hecho en este sector, que es del sur de la ciudad, no es tan al sur, pero sí es donde se empieza a ver como ciertas situaciones de pobreza y de vulnerabilidad en su momento, ya no tanto. Entonces, digamos que a partir de ello, como para ponerlos en un contexto, que la intervención de Estados Unidos no empieza exclusivamente desde el Plan Colombia, sino desde años 50 de una manera mucho más formal. Aquí somos expertos, por ejemplo, en proyectos de marco lógico, gracias a ese intervencionismo, porque todos los proyectos de cooperación internacional se tienen que hacer bajo ese espectro, ¿cierto? Y una herencia de los años 50 es el marco lógico. Entonces, a partir de ello, digamos que hay una mirada bien fuerte para Colombia, digamos que Colombia hay que entenderlo como un país bastante heterogéneo, pero es que también somos un país que tenemos guerrillas por todo lado y hemos tenido y vamos a seguir teniendo hasta que estructuralmente esto no acabe. De hecho, hace 5 años, si mal no estoy, se firmó un acuerdo de paz donde se creía que los problemas de Colombia eran las FARC y el país sigue vuelto mierda. O sea, peor, peor, hoy por hoy la cosa está muy, muy grave. Entonces, digamos que para poder entender lo que es Colombia y digamos que este intervencionismo de Estados Unidos, por eso los quería como poner en un contexto. Efectivamente, llegan los años 90, los años 80, donde además tenemos no solamente la creación o la expansión de grupos guerrilleros, sino que nacen los paramilitares. Los paramilitares surgen en una región que es Antioquia, que es como más o menos en el centro del país, y surge porque, pues digamos que hay un tema muy fuerte de la guerrilla, donde hay secuestros a grandes hacendados, vacunas, que es lo que no sé si de pronto están relacionados con el tema de vacunas, con el concepto de vacunas, no del COVID, la vacuna, ¿no? Entonces la vacuna era lo que cobraba, por ejemplo, la guerrilla o cualquier grupo al margen de la ley para poder
yo tener mi negocio o para poder pasar de un lado a otro. Es que no sé cómo en qué otro término ponerlo, pero básicamente ese es vacuna acá en Colombia. Entonces, digamos que a partir de ello hay un descontento generalizado, pero hay unos personajes que son los hermanos Castaño. Bueno, esa es otra historia. Si quieren, otro día podemos hablar de eso, de cómo surgen y nacen los paramilitares. Entonces, nacen estos manes que son una contraguerrilla, pero además están avalados por el gobierno nacional, por la fuerza pública, entre ellos policía y ejército, pero además se hacen muy parceros de personajes como Pablo Escobar, quien los financia. Entonces el narcotráfico empieza a crecer un montón, ¿cierto? Entonces, no solamente está Pablo Escobar, el cartel de Cali, los hermanos, había un mancito acá cerca que le llamaban el mexicano y ahora se me olvidó el nombre, bueno, les quedo viendo el nombre, pero habían varios carteles, ¿cierto? Entonces, y había una disputa territorial porque las FARC para ese momento ya se estaban metiendo con el tema del narcotráfico. No solamente las FARC, sino lo que les digo, diferentes grupos guerrilleros. En los años 90, o bueno, digamos que durante los años 80, 90, hay una serie de intentos de acuerdos de negociación de paz con las guerrillas, con las diferentes guerrillas. Incluso hubo algo bien interesante que se llamó la Coordinadora Bolivariana, si mal no estoy, y fue un intento de unificación de todas las guerrillas. Esto no funcionó, efectivamente no funcionó porque tienen una estructura completamente diferente, pero pues bueno, digamos que a partir de ello, las guerrillas empiezan a tener un poder muy, muy fuerte dentro de lo que es el narcotráfico. Por el otro lado estaba Pablo Escobar. Pablo Escobar se muere, pero no con la muerte pues de Escobar termina el narcotráfico. Todo lo contrario. Digamos que eso se eclipsó, se catapultó. En los años 90 viene la constituyente, que fue en 1991, se crea una constitución, pero digamos que esto fue interesante porque el proyecto de constitución ya estaba en marcha, ya se estaba pensando. Sin embargo, se hizo algo que se llamó el movimiento de la séptima papeleta y se logró que pues básicamente estuvieran los diferentes partidos políticos y estuvieran diferentes representantes de diferentes líneas políticas en esa asamblea constituyente. Entre ellos el M-19, que fue una guerrilla y se desmovilizó y se convirtió en un partido político, del que era Gustavo Petro, para que digamos, si vayamos como articulando un poquito las cosas, que sería terrible si queda como presidente en Colombia, pero bueno, esta es otra historia. Estuvo también el partido de la UP, la Unión Patriótica, fue un partido que surgió de las FARC. O sea, las FARC ha tenido diferentes momentos, esta no ha sido la primera desmovilización, más bien esta ha sido la desmovilización completa y aún así pues hay disidentes. En los 90 teníamos la UP, un partido político de las FARC, digamos que ellos funcionaban, tenían partido político, pero también estaban en el monte todavía combatiendo y la idea era poder seguir pues con el partido político. Sin embargo, el Estado manda a matar, o sea, literal, manda a matar a muchos líderes de la UP y la UP se acaba. De hecho, se habla del genocidio de la UP y la guerrilla de las FARC vuelven con mucha más fuerza. Sin embargo, pues tenemos la Constitución del 91 que también vino como con otras patas del gato, que fue todo el tema de la apertura económica. En su momento estaba Gaviria, luego pasó Samper, que él estuvo financiado, de hecho él tiene algo que se llamó el proceso 8000 de investigación, porque él estuvo financiado, todo su tema presidencial estuvo financiado por el cartel de Cali, el cartel de narcotráfico. Entonces, bueno, esto fue bastante fuerte. Y luego ya llegamos y aterrizamos al señor Pastrana, eh, y sin decir que durante los años 80 y 90 no hubo intervencionismo pues de Estados Unidos, por lo menos digamos que militarmente tan fuerte no tanto, pero sí de otra, pues digamos que en aspectos culturales, lo que les digo, por ejemplo, de la apertura económica. Aquí efectivamente tuvimos todo el tema de los Chicago Boys, digamos que el ejemplo que se pone a nivel
latinoamericano es Chile, pero detrás de Chile estuvimos nosotros como país. De hecho, hay una historia que conozco de primera mano, y es de una comunidad indígena al sur del país, cerquita a ustedes, una región de un departamento que se llama el Putumayo, y que sería una provincia para ustedes, y ellos tienen unos tejidos preciosos, es la comunidad indígena Kamsá, y allá llegaron unos personajes muy de esta escuela de Chicago Boys a ofrecerles un tema de economía social y solidaria con las cooperativas, los meten en unas cooperativas y les dicen, no, eso ustedes van a ganar mucho billete, bla, 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 bla. El caso es que estos tejidos los llevan para Europa. Ellos hacían tejidos con mochilas y cosas así, y estos tejidos los convierten en correas, en cinturones, en corbatas, y pierden todo el sentido ancestral y digamos que cultural que se tenía, ¿no? Entonces, digamos que detrás de Chile y de ese experimento que hicieron con Chile, detrásito estuvimos nosotros como país, o sea, siempre hemos tenido una intervención bastante fuerte. Ya cuando llega Pastrana, digamos que Pastrana llega al gobierno o a la presidencia con esa ilusión de acabar con las guerrillas, ¿cierto? Muy al estilo Uribe. Y cuando llega Pastrana, es lo que propone dentro de su plan de desarrollo. Acá creo que en Ecuador funciona igual, son 4 años del presidente y cada presidente tiene un plan de desarrollo. Dentro del plan de desarrollo para el gobierno de Pastrana se encuentra el Plan Colombia. Y básicamente, y lo que decían al principio, pues el Plan Colombia surge como una manera de cooperación internacional, norte-sur, para acabar con el tema de el narcotráfico, básicamente. Entonces, lo que planteaba el Plan Colombia era, vamos a acabar con la droga y el crimen organizado. Pero digamos que a partir de ello también se tenía como un acompañamiento en términos de política social, ¿no? Entonces ellos decían, hay que acabar esto, pero pues también vamos a generar un acompañamiento en términos de política social. Entonces, digamos que lo primero que arranca el Plan Colombia es una lucha organizada contra las drogas, entonces en términos de reducir los cultivos de marihuana y de cocaína. Bueno, porque incluso antes de eso, insisto, pero puede ser otro espacio, nosotros en algunas regiones de nuestro país donde son en la mierda, son muy alejadas, tuvimos marchas cocaleras. Entonces, personas que se dedicaban a sembrar y a raspachines, coca, hacían marchas, protestaban. Y esas fueron las famosísimas marchas cocaleras de Putumayo, de Caquetá, que insisto, eso puede ser otra historia, pero entonces es también entender que en las regiones que están completamente apartadas del centro del país, pues es la única opción de vida, no hay más. De hecho, hace unos años tuve la oportunidad de trabajar en zonas de estas, y pues es más fácil efectivamente cultivar coca que cultivar yuca, porque es que la coca te la compran en la puerta de tu finca. Ahí pasa la gente y te la compra y listo. La yuca, para que tú puedas traer la yuca, por ejemplo, a Bogotá o a alguna ciudad, primero te sale supremamente costoso porque la infraestructura vial en Colombia es paupérrima. Hay lugares donde tú llegas en chalupa, en lancha, en burro, caminando, nadando, o sea, es una cosa, y hoy por hoy existe, de hecho, hoy por hoy tenemos lugares en el país donde no hay luz, no hay agua, y son precisamente estos lugares donde pues son como los más propicios para hacer el tema de los cultivos. Entonces surge este Plan Colombia, ¿cierto? Con la posibilidad de decir, vamos a reducir los cultivos ilícitos, vamos a fortalecer el tema de las fuerzas militares, porque pues en los años finales de los 80, años 90, estábamos llevados de la verga con todo el tema de los carros bomba, burros bomba, libros bomba, o sea, todas las bombas habidas y por haber las teníamos en Colombia, literal. Lo más chistoso y lo más triste fue un burro bomba. O sea, un animalito, le meten una carga de dinamita y eso fue muy sonado y fue el famosísimo burro bomba en Colombia. Entonces son cosas que uno dice,
estábamos muy mal, y en su momento pues el Plan Colombia se mostró como una posibilidad de salir de todo ese mierdero que tenía las guerrillas, los paramilitares, etcétera, etcétera. Entonces, también surge el tema de reactivar supuestamente económicamente a Colombia. Por supuesto, hay mucho más intervencionismo, perdón, en lo que tiene que ver con la economía y esta apertura económica. Se supone que también iba a haber como una especie de fortalecimiento institucional, y ahí se empieza a pensar, digamos que de una manera institucional mucho más fuerte, el tema de desmovilización y reintegración a la sociedad de los guerrilleros. Entonces, básicamente surge pues este Plan Colombia en el marco del presidente Andrés Pastrana. Él arranca más o menos su periodo presidencial, en el 2000, creo, si mal no estoy. No, mentiras, en el 98 hasta el 2002. Son 4 años. Entonces, básicamente sale este man con esta propuesta de Plan Colombia y empiezan a meterle mucho billete. En la parte social surge algo que se llamó Familias en Acción, que era darle, que todavía existe, es un subsidio social, pero está condicionado, son transferencias monetarias condicionadas por determinados ingresos, etcétera, etcétera, todavía existe, como, y surge pues del Plan Colombia. Se mete mucho más fuerte la USAID con presupuesto para el tema social, pero pues viene muy de la mano el tema del intervencionismo militar. No sé si hasta ahí tengan preguntas. Un par probablemente. Pero Aquí ha sido tenemos un tanta Chicago información que no Boy estoy presente un seguro qué momentito. decir. Ajá, sí, yo soy uno de los Chicago Boys. No de esos mismos, pero sí vivo en Chicago, así que Ya, no me confundan, por favor. mientras que no estudies economía. No, yo no soy de esos. O sea, los que estudian economía sí son de las peores personas que conozco yo personalmente. Gracias. Terrible. Ustedes Pero, o sea, tienen... yo Dale, sí tengo José, una tú. pregunta. Necesito O agüita. sea, ¿cómo, o sea, ¿tú crees que sí hubo, no sé, hasta cierto punto una pérdida en el tema de soberanía? O Claro, sea, sí se sintió eso en tema de seguridad y bueno, sí. en tema, no sé si en tema espacio, ¿cómo se sintió eso? Digamos que más en temas de seguridad y espacio también. Con el gobierno, es que quería, por si tenían más preguntas, para contarles como la fase 2 del gobierno de Pastrana, ¿no? Cuéntanos la fase 2 del gobierno de Pastrana, por favor. La fase 2 del gobierno de Pastrana, para mí, ¿no? Fue más como una categorización mía, es que con el Plan Colombia y con esa intención de regular el tema de los cultivos ilícitos, y de reducir a las guerrillas, surge algo que se llamó la zona de distensión. Entonces, si pueden buscar ahí en un mapita, está Colombia y está el departamento del Caquetá. El Caquetá, está Caquetá, Putumayo, bueno. Y Amazonía, Nariño para el otro lado. Y con la zona de distensión, digamos que se pretendía tener un espacio de diálogo con las FARC. En su momento, pues digamos que las FARC era la verga, o sea, estaban muy bien montados. Y en esta zona de San Vicente del Caguán, que está, o sea, el departamento, que es la provincia para ustedes, es Caquetá. Y los municipios, uno de ellos fue San Vicente del Caguán. San Vicente del Caguán tiene varias, digamos que varias zonas, es parte selvático, digamos que es del pie amazónico. Y San Vicente del Caguán era donde estaba la Teófilo Forero. La Teófilo Forero fue el bloque de las FARC más gonorrea que hay. Perdón, muy colombiano. Término técnico. Menos mal José me conoce y sabe que hablo peor. Pero era el bloque más sanguinario de la guerrilla. La Teófilo Forero era la encargada de hacer todo el tema de los ataques, bombas y demás. O sea, eran unos expertos en el manejo, pues, de bombas, de armas, pero además esta zona
de San Vicente del Caguán, particularmente un pedacito muy chiquito que se llama El Pato. Esta zona fue donde llegaron los primeros guerrilleros. De hecho, hay una canción que se la recomiendo que se llama El Barcino, y El Barcino cuenta un poco la historia. El Barcino es pues un toro, un novillo, pues, pero cuenta la historia, es una analogía que hicieron contando la historia de cómo habían llegado los guerrilleros a esta zona del Pato. Entonces llega Tiro Fijo, que el papá pues de la guerrilla de las FARC, y en esta zona se dice vamos a tener una zona de distensión para unos diálogos de paz. Con estas, digamos que estos diálogos de paz que arrancaron más o menos en el finales del 99, tal vez 2000, no sé la fecha, pero digamos que se empieza a consolidar un espacio propio de la guerrilla. Ahí no había ley, no había policía, no entraba ejército, no entraba nadie, pero sí estaba la comunidad, ¿cierto? Y con la comunidad ahí que nada tenía que ver con la guerrilla, pues digamos que había no había una tensión, finalmente la comunidad se acostumbró a eso, pero era muy fuerte porque incluso la comunidad terminó siendo estigmatizada como guerrilleros. Entonces, todos los que estaban en San Vicente del Caguán, todos los que estaban en El Pato eran guerrilleros. Paralelamente, con el Plan Colombia, se crea, antecitos, se estaba pensando en algo que eran las zonas de reserva campesina. Las zonas de reserva campesina se gestaron en 1997 y tuvo un financiamiento de Estados Unidos para decir vamos a recuperar este espacio para los campesinos. En Colombia hay territorios colectivos que son de los afros, hay resguardos indígenas para los indígenas, los territorios pues de los palenqueros, pero no había un territorio para los campesinos. Entonces básicamente se crea y se empieza a dar en esta misma zona una reserva campesina. Insisto, esto fue una norma que salió en el 97 financiada por Estados Unidos. También Estados Unidos dio un billete ahí para el proceso de la organización de la zona de reserva campesina, y con el tema de la zona de extensión esto se fue mimetizando, ¿no? Entonces los campesinos de allá todos eran guerrilleros, este era el escondite de la guerrilla, bueno, en fin. Se acaba la famosísima zona de extensión porque a Pastrana lo dejan como una hueva esperando a los líderes guerrilleros, nunca llegan, se acaba la zona de extensión, pero además hay un atentado a un avión de Avianca, no sé en qué año, por parte de la guerrilla. Y Pastrana, pues es como lo que dicen, ¿no? Detrás de esto estoy segura que hubo algo más. Pastrana dice, vamos a acabar con la zona de extensión. Y se acaba esa mierda y no más, y chao zona de extensión. Y este territorio, que era bastante grande, no sé cuánto en superficie tenía, pero era un territorio bastante grande, empieza otra vez a ser retomado por el control militar. Y ahí es donde hay un intervencionismo mucho más fuerte por parte de Estados Unidos. Se ponen bases militares, digamos que son bases militares del ejército colombiano, pero obviamente con una influencia estadounidense bastante grande, ¿cierto? Y de hecho en esta parte del Pato, Caquetá, tú tienes dos formas de entrar. Una que es por Florencia, que es la capital del departamento, de la provincia, o entras por Neiva, que es la capital del Huila, que es otra provincia, que es otro departamento. Entonces tú tienes dos formas de entrar. De Bogotá estamos básicamente a 7 horas, no sé, tal vez me puedo equivocar y pueden llegar a ser unas 12 horas, por bien que esté la carretera, para llegar al Pato. Pero entonces tienes que llegar a un punto y de ahí, bueno, tú puedes llegar de Bogotá a Neiva o de Bogotá a Florencia en avión, pero por ejemplo de Florencia a San Vicente del Caguán son 5 horas y de San Vicente del Caguán al Pato son como otras 4 horas, o sea, Y las carreteras son, bueno, son tremendas, ¿no? Eso es toda una travesía y lo mismo por el otro lado del Huila. Entonces, cuando tú llegas por el lado del Huila, lo primero que te encuentras es una base militar. Ahí está.
Entonces, sí, un poco para responder la pregunta de José, yo creo que sí hubo una pérdida de soberanía, porque además esto conllevó muchas más cosas, particularmente en este territorio. Les hablo de este territorio porque es el que conozco y además porque me parece pertinente para hablar del Plan Colombia, ¿no? Porque tiene que ver con el tema de la zona de distensión. Entonces, lo primero que tú llegas es encontrar, cuando encuentras es esta base militar. Luego de eso, pues pasas los controles, ¿cierto? Pero además, cuando se acaba la zona de distensión, el territorio se vuelve un territorio, y sí es que es peor, ¿no? O sea, tú no sabías por dónde pasar, por dónde caminar, porque por todos lados habían minas quiebrapata, no solamente de la guerrilla, sino que del ejército. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Hace 5 años, 6 años tal vez, estuve trabajando en este territorio y el ejército quería hacerme pasar como un falso positivo. Por fortuna, por cosas de la vida y del destino que me tenían para estudiar economía en Ecuador, pero por fortuna no alcanzó a explotar la mina. Cuando yo iba pasando, yo estaba haciendo una caracterización social porque allá no hay luz, entonces estaba haciendo una caracterización social de un instituto que es el Instituto de Energías Sostenibles en Colombia. Y yo paso, me demoré porque unos campesinos me ofrecieron que quesito y que no sé qué, y curiosamente estaba pariendo una marrana, y yo, ay, yo quiero ver cómo nacen los marranitos. De no haber sido por esos marranitos, básicamente no estaría contando la historia. La noticia que llegó a Bogotá fue que había, en el marco de los acuerdos de paz, son 5 o 6 años, les estoy hablando, que la guerrilla había puesto un cilindro bomba para hacer un atentado contra un grupo de profesionales que estaban en el sector. No fue un cilindro bomba, fue una mina quiebrapata. La puso el ejército porque la comunidad sabe, ellos tuvieron que aprender a diferenciar cuáles eran del ejército y cuáles eran de la guerrilla, además. Y dónde se movía el ejército y dónde se movía la guerrilla. Pero además el equipo de profesionales éramos un caballo y yo. Ese era todo el equipo de profesionales realmente. Y querían hacer pasar por un falso positivo. Pero bueno, digamos que volviendo un poco atrás, la comunidad pues queda en medio de el enfrentamiento guerrilla ejército auspiciado militarmente por Estados Unidos, ¿cierto? Con todo el tema de la estrategia de Estados Unidos para poder decir, vamos a retomar el control de esta zona. Se acaba el gobierno de Pastrana, digamos que esto es una historia muy, muy escueta. Sigue efectivamente el Plan Colombia, pero llega el Salvador de Colombia, que es Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe llega con una política auspiciada, por supuesto, desde Estados Unidos, y digamos que ya no es el Plan Colombia solamente, sino que se dan cuenta que el caballo de batalla perfecto dentro de un plan de desarrollo no es solamente meter el narcotráfico, sino acabar con esos guerrilleros. Entonces la promesa de Uribe para el pueblo colombiano fue: usted ya va a poder volver a su finca a viajar tranquilo, se van a acabar los atentados, se van a acabar las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando un país está tan vuelto mierda, está tan llevado del putas, cargadísimo, atentados todo el tiempo, muertes todo el tiempo, conflicto todo el tiempo, droga todo el tiempo, ¿cierto? Que en últimas la droga termina siendo lo de menos en Colombia, ¿cierto? Sino lo que pasa para el control territorial para poder sembrar la droga, ¿cierto? Ya que se fumen la droga y se la metan por donde sea, ya eso es otro problema que no termina generando un conflicto tan fuerte como el control territorial. Entonces, un país tan vuelto mierda, tan convulsionado, y llega un personaje como estos, pues mucha gente le creyó. El man ganó y arrasó en las elecciones, pero es que además el man tiene una historia bien fuerte, y es la historia contada de Uribe a voces, pero no reconocida por él, y es él tuvo que ver con el nacimiento de los paramilitares, ¿cierto? Además porque a su papá lo mató la guerrilla, pero su papá era un gran hacendado de Antioquia, y bueno, ahí hay todo un tema de historia bien particular, pero Uribe fue gobernador, no sé cómo sería, sí, en la escala, la persona que manda en las provincias,
Él fue gobernador de Antioquia, estuvo también en la Aeronáutica Civil y en la Aeronáutica Civil, como director de la Aeronáutica Civil, se le descubrieron varios chanchullos, varios torcidos que tenía con Pablo Escobar, porque él le avalaba pistas para que Pablo Escobar sacara su droga. O sea, pero finalmente esa fue la historia que no se contó en su momento. Cuando estuvo como gobernador de Antioquia, él creó algo que se llamó las Convivir, y las Convivir fue básicamente en algo muy escueto, fue en todo el mundo ármese como se le pegue la gana, y aquí vamos a matar a todas estas personas, guerrilleros, etc. Y digamos que las Convivir fue el principio de los falsos positivos, que hoy por hoy pues tenemos reconocidos 6.402 casos de falsos positivos, y esta cifra es súper importante y no hay que olvidarla, porque son 6.402 personas que terminaron muertas a manos de militares por órdenes de el que hubiese sido, pero en marco de una política de seguridad democrática, auspiciado por un Plan Colombia. Entonces, llega Uribe, dentro de su plan de desarrollo sale, no me acuerdo cómo se llamaba el plan de desarrollo, déjenme ya los busco, pero además llega Uribe, no solamente con un plan de desarrollo, sino que crea una política pública que se llamó Defensa y Seguridad Democrática. Esto es una aberración, y los estudiosos de las políticas públicas deberían estar muy mal, porque esto termina siendo una grosería de cómo una política pública termina avalando la guerra. En esta política pública, de la mano con el Plan Colombia, sí se hablaba efectivamente de los derechos humanos y todo el tema, pero se hablaba de un control territorial, de ese control territorial a partir del incremento en el presupuesto militar, del control territorial a la maldita sea. Entonces no me importaba que estuviesen las personas ahí, sino que yo llegaba como ejército y tenía que acabar con todos los guerrilleros, y me valía huevo y mataba a todo el mundo, ¿cierto? Y eso lo hicieron en muchos lugares. En un territorio que fue el Salado, el ejército encerró a las personas con complicidad de los paramilitares. Empezaron a pasar, es un pueblo en la costa del norte de Colombia, y empezaron a pasar así como hicieron una ruleta literal, pues con el número de las casas. Ah, bueno, esta es la casa 5, es la de José. Ah, este man es guerrillero, venga, papito. Le quitaban la cabeza, jugaban fútbol con la cabeza. Además, a las mujeres les metían por el ano y por la vagina alambres de púa, las violaban sistemáticamente, los niños tenían que ver eso, también los violaban, los mataban, bueno, en fin. Y todo esto en el marco de la política de seguridad democrática y el Plan Colombia. En la política de seguridad democrática también se alcanzó a hablar de los incentivos que se le daban a los militares por las bajas guerrilleras y por retomar el control territorial. Entonces, para mí, de entradita, pues ya están avalando los falsos positivos. El Plan Colombia sigue, digamos que sigue muy de la mano, porque digamos que el Plan Colombia no se acabó con Pastrana, todo lo contrario, llegó Uribe y incrementó más el tema, porque le estaba demostrando a los gringos que además sí se podía combatir con la guerrilla, pero además no solamente esto, acompañado del control territorial que retomaba el ejército, venía todo un tema de intervencionismo económico en empresas de extracción mineras, y también, por ejemplo, los pamicultores. Aquí en un territorio hacia el lado del Pacífico tenemos, y bueno, hacia los llanos también, que es que hacia el lado de Venezuela, tenemos una cantidad de cultivos de palma de cera, palma africana, perdón, que sirven para generar biocombustible. Entonces, esto, digamos que empezó a ser bien fuerte, porque no solamente era la intervención militar, sino la intervención económica en empresas de extracción minero-energética. Y ese era el motor de desarrollo que planteaba Uribe en su momento. Oficialmente, si mal no estoy, el plan Colombia de ese momento se acaba en el 2005, pero el Plan Colombia sigue, hoy por hoy sigue. De hecho,
Trump hace un año tal vez puso como condicionamiento que tenía que reducirse los cultivos ilícitos, porque después de la firma del acuerdo de paz, incrementó un 17% el cultivo ilícito, los cultivos ilícitos en Colombia, porque si no se acababa con los cultivos ilícitos, pues básicamente Estados Unidos retiraba el dinero que todavía nos siguen dando en el marco pues del Plan Colombia y de la USAID. Uno de los grandes problemas no solamente es el tema militar, o sea, creo que termina siendo lo de menos en un país en conflicto, y es que tenemos una situación bien difícil y es la fumigación de glifosato o con glifosato. Y eso está avalado en el Plan Colombia y empezó desde el Plan Colombia. Entonces el glifosato básicamente mata todo. Durante los 2 periodos de Santos, o sea, llegó Uribe 8 años, luego Santos 8 años. Santos fue el que dijo Uribe y Duque fue el que dijo Uribe. Entonces básicamente tenemos 8, casi 24 años. No, mentiras, esperemos que Duque no se tenga 4 años más, pero tenemos 20 años con Uribe en la cabeza, ¿cierto? O sea, Santos sí hizo el acuerdo de paz, se le descarrió un poquito, pero pues a ver, Santos fue ministro de defensa de Uribe, parcerísimo de Uribe, fue el que puso Uribe en la presidencia y no, ahí no terminaron siendo los peores enemigos, pues esa carreta yo no me la creo, ¿no? El tema con el glifosato es que en el gobierno de Santos baja un poco, ¿cierto? El tema de fumigación con glifosato, se empieza a hablar de la erradicación manual, entre ellos, pues, vea, Emilio ya se me está durmiendo. ¿Qué va? Entre ellos, ¿Qué va? ¿Qué va? la guerrilla, digamos Sí, que las oye. la guerrilla cuando se desmoviliza también ayuda dentro de su plan de desmovilización, ¿cierto? Dicen, bueno, vamos a hacer erradicación manual. Llega Duque y hace poco, tal vez hace un mes, otra vez se reafirmó el tema de que se va a fumigar con glifosato el campo colombiano. La selva colombiana se va a fumigar con glifosato, sale la pendeja, perdón, y esto no es misoginia, pero es que realmente es una estúpida, la vicepresidenta que tenemos diciendo que el concepto que da la ONU del glifosato se lo pasa por donde sabemos y que Colombia va a seguir fumigando con glifosato. Efectivamente Y aquí tuvimos, hacemos, dime, perdón por interrumpirte, es que quería hacer un paréntesis, porque el tema de glifosato justamente ha causado bastantes conflictos entre Ecuador y Colombia, en especial en la zona de San Lorenzo. Es una zona de alto conflicto ambiental justamente por esta situación, la contaminación es bastante fuerte y es especialmente peligroso, o sea, como que un pequeño paréntesis realmente enfocado en Ecuador, porque de por sí San Lorenzo tiene muy poco territorio en tema productivo y o sea, la fumigación con glifosato incluso lo reduce más, incrementando la probabilidad de conflictos internos en esa zona. exacto, y aquí pues seguimos, ¿no? O sea, insisto, le valió huevo a la señora esta que tenemos como vicepresidenta, que ahora es precandidata presidencial. Pero bueno, le valió 5, ¿no? Entonces, digamos que el intervencionismo, insisto, no es solamente militar, o sea, el Plan Colombia no hay que comprenderlo solo desde una estrategia militar, sino que esto conlleva muchas más cosas. Dentro del gobierno de Uribe, efectivamente, surgieron, nacieron, llegaron unas bases militares digamos que eran bases militares colombianas, pero gringas, o sea, con todo el tema de estrategia gringa, ¿cierto? Digamos que esos militares gringos que venían a dar la estrategia, no sé si ustedes conocieron el caso de la Operación Jaque. La Operación Jaque fue La, claro, La de Ingrid. la de o Ingrid sea, Betancourt. la Fue de una Ingrid, operación de exacto. rescate que se hizo porque habían secuestrado a Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt era candidata presidencial en el mismo momento que Uribe. A ella le dicen no vaya a tal lado, no me acuerdo dónde la secuestraron, la secuestran, la tiene la guerrilla secuestrada y la operación Jaque
que es la operación militar de Colombia. Pues la operación Jaque fue financiada no solamente en términos económicos, sino estratégicos militares por los israelitas. Entonces, el tema de Colombia no es solamente que estén los gringos acá, los israelitas también. De hecho, mucho del armamento colombiano no solo se compra en Estados Unidos, sino hay un tema fuerte con Israel. Y cuando Santos reconoce a Palestina como Estado, a Israel, pues eso no le gusta y eso fue un mierdero en términos de las relaciones diplomáticas. Sin embargo, pues de ahí no pasó, ¿no? Porque somos un país en conflicto, en guerra, y necesitamos a un grande militar como es Israel. Entonces, digamos que el tema del intervencionismo gringo viene muy de la mano con los israelitas, ¿cierto? En el 2008, 2009 tal vez empieza a hablarse precisamente de una manera mucho más formal que hay bases militares estadounidenses en Colombia, ¿cierto? Y eso fue un punto de quiebre muy fuerte, por ejemplo, con Hugo Chávez, porque claramente Hugo Chávez pues no estaba de acuerdo, no le parecía, pero además a nivel interno se consideraba que esto era una violación a digamos que a esa constitución política, aunque si bien se alegaba que se estaba velando por digamos que por la seguridad, también se hablaba en efecto de un tema de soberanía. Digamos que uno de los grandes problemas que tuvo el tema de las bases militares, y es que en el 2012, si mal no estoy, no, eso fue en el acuerdo de paz, bueno, como en el 2005, no sé en qué fecha exactamente, se empieza a hablar, no mentiras, eso fue en el 2012, perdón. Se empieza a hablar que durante el periodo de Uribe y con el tema de las bases militares, soldados estadounidenses, no solamente soldados, sino contratistas que venían, habían violado a muchas personas, entre ellos niños y niñas de las regiones. Esto, digamos que ya sale dentro del informe de las personas o dentro del informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, entre ellas lo hace Alfredo Molano. Léanselo, es buenísimo, historiador maravilloso. Pero básicamente ahí dicen, ojo, durante el 2003, más o menos, hasta como está el 2009, hay evidencia que los militares y contratistas violaron a muchas personas, no les tengo el dato, creo que eran 800 y piola, por ahí pasaba la cuenta, 500, bueno, no sé exactamente cuántas personas, les puedo estar diciendo mentiras, pueden ser 50, pueden ser 20, pero hoy fuera una o 100, es igual de grave, porque aparte de que vinieron a invadir pues nuestro territorio, ¿cierto? Pues violan a nuestras personas, ¿cierto? Hacen lo que se les pega la gana y en últimas nunca pasó nada. El tema quedó ahí. Entonces es bastante triste porque no es solamente que vienen y deterioran nuestros, digamos que nuestros espacios, ¿cierto? Con la excusa de acabar con una guerrilla, sino pues que hacen y deshacen y esto quedó ahí. De hecho, no sé si O sea, a escucharon. mí me... Dime, Perdón, siempre interrumpo. está bien. O sea, ahorita me puse a pensar bastante en, principalmente en Ecuador, con el tema de la minería, sí hay bastantes conflictos en ese sentido. Y hasta cierto punto, ese tipo de contextos que tú das del tema de los falsos positivos puede tender a, no sé, a quitarles poder a las comunidades incluso. Acá y creo que igual que en Colombia se matan a muchos defensores ambientales a diestro y siniestro, o sea, como si fuera chiste, pero nunca se llega a un contexto de un falso positivo, o sea, que se puede echar la culpa a o B de esa situación. Ujú, ¿A qué voy con eso? Sino, o sea, que mm, más que nada para los que nos están escuchando, el riesgo que existe detrás de ir perdiendo de a poco ese tipo de soberanía, ese tipo de seguridad que uno tiene sobre quién maneja qué cosa. ¿Por qué razón? Nosotros, por último, el caso de las personas que han sido asesinadas en el contexto de conflictos ambientales,
se los asocia directamente con la minería en algunos casos, o se los asocia con grupos que tienen algún contacto con los mineros, con las empresas mineras, o incluso hasta cierto punto con el mismo gobierno, pero en ningún momento se los asocia a un grupo, a otro grupo armado. ¿A qué voy? Que muchas veces en un sentido discursivo puede ser mucho más fácil decir, tener un leviatán, un enemigo común, que estar pensando en tal vez son las mineras, a fin de cuentas, están queriendo ganar poder territorial. Probablemente en un contexto donde existe esta intervención, por ejemplo, de Estados Unidos, no se tendría ese leviatán y se opacaría mucho lo que realmente está sucediendo en términos de conflictos ambientales. Y eso se lo puede trasladar a otro tipo de conflictos. La facilidad que dan los falsos positivos para esconder, para causar, por así decirlo, más conflictos y mayor inseguridad está dado. Y, o sea, estos son de los pequeños detalles que uno tiene que ir asumiendo dentro de un contexto donde uno dice, bueno, es que eran las bases militares, que si tuviéramos la base militar de Manta estaríamos mejor, pero bueno, también hay que estar de acuerdo en que hay muchos riesgos detrás de eso, los cuales pueden estar afectando o pueden terminar afectando mucho más a la sociedad en sí. Sí, es que no es solamente un tema de está la base militar y ya, y entonces los militares nos van a venir a salvar. No, digamos que en el caso colombiano, para mí, puede que esto no le guste a muchos compatriotas, pero para mí los militares son un asco. O sea, porque es que no es solamente que llegan al territorio y listo, hay un daño colateral en efecto por la guerrilla que hay, por el conflicto, pero es que los militares hacen y deshacen. En este territorio que les digo del Pato, conocí la historia de ambos lados, entonces tuve la posibilidad literal de conocerme toda la región en moto, en burro, en caballo, caminando, como fuese, y las personas me decían, la guerrilla acá, en este territorio, no fue tan mal. Y yo, bueno, cuénteme por qué. Entonces me decían, vea, porque aquí uno sabía quién eran los guerrilleros. O sea, esto no pasaba en otros lados de Colombia, ¿no? O sea, eso también depende. Digamos que es importante comprender que en esta zona llegaron, pues llegó Tiro Fijo, uno de los ideólogos de la guerrilla de las FARC. En otras zonas, pues llegaban milicianos que habían terminado en la guerrilla porque sí, ¿no? Y esto es diferente. Pero básicamente ellos que me decían, aquí llega la guerrilla y si nosotros no estamos, si cogen el plátano, cogen la gallina, nos dejan $20, $10 y se van. Y a las personas no se las llevan obligadas a la guerrilla, sino que les preguntan. Insisto, esto en un contexto de esta región, en otras regiones esto no era así. Era muy paila, ¿no? Muy mal. Pero aquí me decían, acá llega el ejército, se roban la gallina, se roban el arroz, se roban los plátanos, nos violan y se van. De hecho, en uno de los, digamos que el ejército en esta zona del Pato salen todos acompañaditos, es muy chistoso, porque viven cagados del susto, pero además, hace un par de años, en esta base militar que les digo del Pato, de Pato Valsillas, unos militares salieron borrachos, entraron a una finca y mataron a 5 personas. Porque sí, porque les pareció y porque sí, ya, las mataron y sí, punto para de contar. En este mismo lugar, solo que más arribita, digamos que es donde el casco urbano, que pues, son 10 metros, es súper pequeño, violaron a una niña de 8 años. ¿Qué hizo la guerrilla? Cogió al militar que había violado a la niña y lo empaló y lo expuso en la plaza pública. O sea, claro, hay un daño colateral que está dentro del conflicto, pero es que los militares han sido una porquería acá en Colombia. Todo el tema de los falsos positivos, todo el tema de la dinámica que se da, vean, cuando fui yo la primera vez al Pato y entro a esta zona, me encuentro con los guerrilleros, bueno, me encuentro con los guerrilleros también, no me hacen nada, con los militares no me hacen nada, pero lo que sí hacen estos desgraciados es que abren mi maleta, literal, me huelen la ropa interior, o sea, un asco.
Y esta cifra de 6.402 personas muertas en falsos positivos, más las violaciones de los gringos, más todas las cosas que hoy por hoy no sabemos, pues ahí es cuando uno dice, claro, el efecto colateral no puede ser tan alto. O sea, y esto no tiene justificación alguna y esto no debe pasar. Y el intervencionismo gringo aquí dio para muchas cosas, ¿no? Todo en términos de, vamos, o sea, digamos que en este caso los medios justificaban el fin, o más bien el fin justificaba los medios. Y es en Colombia tenía que hacerse de todo para acabar con la guerrilla. Y esto pasó especialmente en el gobierno de Uribe, los 8 años, y en los primeros 4 años del gobierno de Santos. O sea, Santos acá no es ninguna santa paloma, o sea, Santos fue una gonorrea. Santos era el ministro de Defensa de Uribe y eso no se le puede olvidar al mundo. Le dieron un premio Nobel de Paz cuando él estuvo detrás de los falsos positivos durante mucho tiempo. Y eso no se le puede olvidar al mundo. Entonces, digamos que el tema del Plan Colombia, para ir como cerrando, sigue vigente, sigue existiendo y es una realidad que en Colombia sigue pasando y hoy por hoy el conflicto tiene otras dimensiones porque el conflicto ya no es con una guerrilla ideológica. Los disidentes de las FARC, claro, está Santrich, está Márquez, está Romaña y el Paisa, que eran de los duros del pato de ese bloque Teófilo Borero que les cuento. Mm, y ellos se volvieron disidentes, pero además hay disidencia de la disidencia. Y esa disidencia de la disidencia es la que en estos momentos está matando y está desplazando a personas en Arauquita, en la frontera con Venezuela, Colombia. Eh, sin contar todos los territorios, hace 2 días tal vez tuvimos un carro bomba en una región que se llama el Cauca, donde hay una fuerza indígena bastante fuerte y bastante organizada, pero no han podido acabar con la guerrilla. Hoy por hoy, y les recomiendo, es una ONG que se llama Indepaz. Indepaz hace 3 años, 4 años ha logrado demostrar que el control del narcotráfico en Colombia ya lo tienen carteles mexicanos. Aquí está el cartel de Sinaloa. Y el cartel de Sinaloa financia a todos estos grupos, el Clan del Golfo, los del Guacho y toda esta joda de grupos al margen de la ley, las disidencias de los paramilitares, las disidencias de las FARC, porque bueno, el tema del acuerdo de paz que hizo Uribe con los paramilitares fue una mierda también. Fue un pacto de Ralito que fue a puerta cerrada en un municipio que se llama Ralito. Entonces es comprender que la intervención militar en Colombia va a seguir estando vigente hasta que el tema de la droga o no se legalice o no se acabe por completo. Y el tema y lo que decía José al principio es, el problema son los consumidores que están allá, porque sí, en Colombia se consume droga, yo no les voy a decir que no, pero ustedes ven que la mayoría de personas consumen, por ejemplo, Boxer en la calle, en los habitantes de calle, o consumen, ay, bueno, es una raspadura, no me acuerdo cómo se llama, perico creo, que es coca, pero de la más barata, con ralladura, por ejemplo, de ladrillo, ¿ya? Y eso es lo que consumen, marihuana, sí, pepas, pero digamos que hay un tema que el problema del consumo de la droga, o más bien el problema de la droga no es solo de Colombia donde la cultivan. Si no hubiese demanda, pues no habría oferta, principio básico de economía. No sé si con eso algo más, preguntas. Justo iba a intervenir que creo que el tema está mucho más que completo. No sé más prohibir a más preguntas porque ya no se me extendía de la hora. Perdón. Y fue muy interesante, ha sido muy impactante escuchar todos los testimonios de militares que iba a decir que lastimosamente creo que la variante común de los militares de Latinoamérica, ¿no? Del abuso de poder que ha habido y Colombia no es una excepción porque estoy casi seguro que Colombia no tuvo una dictadura militar, pero yo creo que incluso esto se podría tal vez equiparar a eso, un poco, Por ¿no? supuesto. En lo que es consecuencia y todo lo demás. Y creo que voy a renombrar este capítulo la historia política del Plan Colombia, narrado por Tatiana con los cameos de los tres hippies de Barhavit, porque ha sido, y eso, por mi parte decirte muchas gracias, ha sido muy interesante.
queremos invitarte para también hablar de otros aspectos de Colombia. Incluso podríamos hablar del conflicto que hubo con Ecuador cuando estuvo el gobierno de Correa y Uribe. Podría ser un tema interesante que podríamos taclear en un futuro Yo, episodio. yo voy al final a dejar una pregunta abierta para Tatiana, que no va a tener permiso de responder en este programa, pero continúa, Ricky, con tu intervención. Gracias. Muchas gracias, Tati. Qué bestia impresionante la cantidad de información que nos has dado. Muchas cosas para reflexionar, pensar y más que nada para seguir leyendo y informándonos acerca de esto porque claramente es algo tan complejo y nosotros no conocemos ni la décima, centésima, no conocemos nada realmente acerca de este conflicto, así que fue algo increíble poder escucharte hablar y darnos tu perspectiva y muchas veces tu experiencia vivida que se relaciona a todo esto, así que realmente eh, fue una oportunidad súper interesante y súper valiosa para nosotros. Muchas gracias por haber venido. A ustedes por invitarme y confiar en mi criterio. No soy la Ya, más experta en conflicto y paz en Colombia. Somos especialistas, acá hay unos duros, pero pues algo me ha tocado vivir. Ahora ya sabemos cómo no hablar mierda en un podcast. Tenemos que hacer la próxima, ajá, sí. el Vamos día a de hoy seguir en creo tus pasos. que ajá, esto debería ser uno de los hashtags. No se habló mierda en este Perdón. podcast. Bueno, a ver, antes, Es más, o sea, yo solo... como intro de esta, voy a mandarles el voice note que nos mandó para que escuchen la crítica y por qué cambiamos para... Ay, no, perdón, además, José, ¿cómo compartes esas cosas deportivas? No, Qué está bueno. buenazo. Va sí o sí. O sea, solo una reflexión final, que era lo mismo que decía Ricky. Los conflictos de este estilo son muy complejos. Creo que la gente acá de Ecuador que piensa que se resuelve con una basecita militar todo el problema, no tiene ni idea de todo lo que está detrás realmente. Y ya para terminar, la gran pregunta que Tatiana no va a poder responder es la siguiente. ¿Ecuador se debía separar de Colombia? ¿Se ¡Charán! debió separar de Gran Colombia? Eso fue hace... Creo Listo, que muchas llegaste gracias. miles de años tarde. La verdadera pregunta debería ser, ¿Colombia va a absorberle a Ecuador en el futuro En el muy mediano cercano? plazo. Ajá, exacto. Pero con esa pregunta les dejamos. Ajá. Bueno, Muchas a la gracias y próxima. nos veremos la próxima semana de no sé cuándo será, pero esperemos que la tercera semana de abril, después de elecciones, lanzaremos este capítulo, porque estamos grabándolo con muchísima anticipación. Y gracias de nuevo, Tati. Esperamos tenerte de nuevo algún rato por acá. Y Claro. muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y muchas gracias a la audiencia por escuchar. Nos vemos la próxima semana. Chao.